Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hago este video con la finalidad de darle un listado de temas que a mi juicio hay que saber sí o sí en el examen de grado, o la verdad que son temas que a mi juicio suelen ser muy recurrentes en examen de grado. Voy a darles un listado de temas, tanto en lo que comprende derecho civil, derecho procesal y también de derecho constitucional. Bueno, la verdad es que en derecho constitucional suele preguntarse mucho de todo, ¿ya? Pero la verdad es que sí hay temas que suelen ser muchísimo más recurrentes o más preguntados. Vamos a partir, sí, por civil, porque es el área más extensa y más densa y por lo general a lo que a uno más le cuesta terminar. Espero que esto les sirva más que nada como para su repaso, porque la verdad es que en el estudio sí o sí hay que repasarlo y verlo todo, pero en el repaso quizás ustedes para que digan como ya, esto lo tengo que saber y esto lo tengo que ver sí o sí, ¿ya? Vamos a partir por lo que es teoría de la ley y personas, que la verdad es una materia que es súper cortita y que dentro de los temas que yo encuentro que ha sido más preguntados es concepto de ley, clases de ley e interpretación de la ley. Y que yo siempre les recomiendo a quienes llegan en este punto o a este punto de la teoría de la ley, estudiar lo que es interpretación de ley en paralelo con lo que es la interpretación de los contratos, porque también suele ser tema en examen de grado. Hablemos de la interpretación. Entonces aquí tenemos dos clases de interpretación. Eso es lo que es teoría de la ley. En cuanto a lo que es persona, considero que como el Código Civil en sí nos define lo que es persona, hay que saber conceptos de persona natural y concepto de persona jurídica. Si bien suele preguntarse mucho más lo que es persona natural, no descartemos el concepto legal respecto a las personas jurídicas. De persona natural, sí o sí, hay que saber desde cuándo se es persona y hasta cuándo se es persona y los atributos de la personalidad, sobre todo el tema de la capacidad, es lo que más suele preguntarse. Y la verdad es que eso sería en personas lo que yo he visto más preguntado. Pasando a lo que es actos jurídicos, la verdad es que suelen preguntarse varios temas, pero en general lo que más recurrente veo preguntar es elementos del acto jurídico, artículo 1444, vicios del consentimiento, énfasis en error esencial y en dolo, que son lo que suele más preguntarse, objeto, obviamente objeto ilícito, artículo 1464, y también lo que es la nulidad en la ineficacia jurídica, tanto paralelo entre nulidad absoluta con nulidad relativa, como también en el tema de los efectos de la nulidad. Eso es lo que yo he visto más preguntado en actos jurídicos. En bienes suele preguntarse bastante en exámenes de grado, por ende, acá yo considero importante conocer la importancia en la distinción, bien digo, de bienes muebles e inmuebles. Porque la verdad es que uno dice, ya, es fácil aprenderse lo que es un bien mueble y lo que es bien inmueble, y por lo general no suele ser pregunta recurrente en exámenes de grado, pero sí puede ser recurrente qué importancia hay en hacer esta distinción. Así que énfasis en eso. Paralelo en lo que es derechos reales, derechos personales, dominio, saber qué es el dominio, concepto legal, críticas al concepto que hay ahí de dominio, si es que hay propiedad sobre las cosas incorporales, sobre todo, características del dominio y atribuciones del dominio. Por consiguiente, nos van a preguntar cómo adquiere el dominio. Así que hay que saber cómo se adquiere el dominio en Chile. Por favor, énfasis en esto, no es solo el modo de adquirir. Necesito de un título y necesito de un modo. No puedo solamente con el modo de adquirir. Es más, lo encuentro tan fundamental que suele ser pregunta de casi que término de examen de grado si es que uno responde solamente modo de adquirir. Entonces, conocer lo que es un título y conocer lo que es un modo. De los modos de adquirir el dominio, tradición. O sea, sí o sí también concepto legal, naturaleza jurídica de la tradición, requisitos de la tradición, formas de realizar la tradición
Efectos de la tradición, la verdad es que no se preguntan mucho, pero es muy importante saberlo, porque dentro de los efectos, lo más importante es que siempre se deja al adquirente en posesión. Y por ende nos lleva a la otra materia más preguntada en bienes, que es posesión. Concepto legal, naturaleza jurídica, elementos, corpus y animus, en definitiva, posesión regular, posesión irregular. ¿Qué es justo título? ¿Qué es buena fe? Tener un paralelo entre lo que es posesión y mera tenencia también es súper importante, y tener un conocimiento o una estructura de respuesta en lo que es la teoría de la posesión inscrita. Siguiendo con el tema de los bienes, la prescripción también suele ser muy preguntada. Concepto legal, reglas comunes a ambos tipos de prescripción, porque recordemos que prescripción está regulado tanto como prescripción adquisitiva como prescripción extintiva. Y obviamente los requisitos de la prescripción adquisitiva. La verdad es que la acción reivindicatoria re poco lo he visto preguntado, pero sí ponerle énfasis quizá a lo que es las prestaciones mutuas. Eso sería lo que creo yo a consideración que preguntan bastante en bienes. Yéndonos al tema de obligaciones, sí preguntan bastante lo que son las fuentes y cuáles son las fuentes de las obligaciones. También aquí yo les aconsejo tener una estructura de respuesta frente a esto, tener un fundamento legal. Recuerden que de las fuentes de las obligaciones las podemos encontrar más bien en el artículo 578 de los derechos personales, 1437 de dónde nacen las obligaciones y las normas en relación a los cuasi contratos. De ahí se desprenden estas fuentes de las obligaciones. Se preguntan muchísimo. De las clasificaciones de las obligaciones civiles y naturales, sobre todo las naturales, se pregunta mucho. Las obligaciones solidarias y la condición resolutoria tácita, esas hay que saberlas sí o sí. Y no olvidar las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Es más, yo siempre les digo cuando veo esta materia que las obligaciones de dar, hacer y no hacer puede ser una muy buena pregunta de inicio en el examen de grado de civil. ¿Ya? Así que saber muy bien en qué consisten y su importancia. Eso como en lo que es la primera parte de bienes. En lo que ya viene la segunda parte, que consiste en los efectos, se pregunta muchísimo responsabilidad contractual, que aquí estamos hablando de la indemnización de perjuicios. Requisitos de la indemnización de perjuicios. Muy preguntado. Mora del deudor. ¿Qué pasa con el dolo y qué pasa con la culpa en materia contractual? Ya recuerden que acá el dolo actúa como un agravante de responsabilidad. La verdad es que los derechos auxiliares re poco lo he visto preguntado, pero sí yo siempre les digo, pongan énfasis en paralelo entre acción pauliana y acción oblicua o subrogatoria. Luego, pasando a los modos de extinguir, el pago. ¿Ya? No les quiero decir nada más, el pago, sabérselo bien porque se pregunta mucho. ¿Cómo debe hacerse el pago? Se pregunta mucho. Prescripción extintiva, yo creo que esto lo preguntan más que como concepto, más que como requisitos, preguntan más que nada en cuánto tiempo prescribe. Así que hay que saber desde cuándo se empieza a contar el plazo de prescripción y en cuánto tiempo prescribe. Ojo con la acción reivindicatoria. ¿Ya? Eso sería lo que sería bienes, como lo más preguntado. Luego, yo aquí siempre les doy la opción si es que seguimos con responsabilidad extracontractual o con contratos, pero para hacerlo más directamente en responsabilidad extracontractual paralelo. Paralelo entre responsabilidad contractual y extracontractual. Este paralelo es muy extenso, así que, bueno, muy extenso, es uno de los más extensos en realidad que vamos a encontrar. Así que yo sugiero tener un paralelo de al menos unos 8 criterios, ya porque suele ser muy preguntado. Y obviamente aquí el tema de las presunciones de culpa, que es una particularidad en la responsabilidad extracontractual. En este punto, saber lo que es una presunción, ¿ya? Y por qué se establecen presunciones de culpa en responsabilidad extracontractual. Pasando a la materia de contratos, principios. Principios de la contratación se pregunta mucho. ¿Qué es contrato? También se pregunta mucho, y las críticas al concepto de contrato y la interpretación de los contratos. Se preguntan mucho. Eso como a contrato en parte general.
ya en manera específica en cada contrato, porque no les voy a hacer un detalle de cada contrato, pero en cada contrato saber un concepto, porque por lo general el concepto de cada contrato está legal, así que concepto de los contratos, características, que esto más que aprendérselo los podemos desprender al tiro de las clasificaciones de los contratos, em, efectos y extinción. Eso sería lo que más se pregunta de los contratos. La verdad es que eso es lo que más he visto preguntado. Sí o sí, algo que yo siempre les digo y nunca lo perdono, es el mandato. Mandato tienen que saberlo al revés y al derecho, sobre todo mandato civil, y ojalá verlo como paralelo con mandato judicial, porque siempre les recuerdo que nosotros trabajamos con mandato judicial. Así que un abogado que no sepa qué es un mandato judicial, no, es imperdonable. Ya siempre me lo han dicho así, así que yo siempre le pongo mucho énfasis a lo que es mandato. Así que énfasis en lo que es mandato. ¿Ya? Saliendo un poco de los contratos y ya en derecho de familia, obviamente actualidad. Siempre yo les digo, estén actualizados en materias de familia porque es una de las grandes áreas que se ha modificado mucho en este último tiempo. Así que sí o sí saber los grandes cambios que se han hecho en materia de familia, en todo sentido, ya en todo sentido. Así que aquí, sobre todo esta entrada en vigencia del matrimonio homosexual, ya que al tiro descarta esta diferencia de sexo en requisito de existencia para el matrimonio. Y ahí hay varias otras actualidades. Otro paralelo importante entre derecho patrimonial y lo que es derecho de familia. Hay que saberlo también, un paralelo. Acá es súper importante estudiar con la ley de matrimonio civil. Siempre lo digo porque toda la constitución del matrimonio hasta la extinción del matrimonio se ve reflejado en la ley de matrimonio civil. ¿Ya? Lo que está regulado en el Código Civil es más bien los efectos, la filiación, los regímenes patrimoniales, los derechos y deberes que nacen entre los cónyuges y los derechos hereditarios, ¿ya? Sí o sí ponerle énfasis entonces a concepto de matrimonio, requisitos del matrimonio, cómo yo termino el matrimonio, y acá causales de terminación del matrimonio, ojo, hay una nueva causal para que la revisen, hay una quinta, y sí o sí lo que se pregunta es nulidad matrimonial y divorcio, clases de divorcio y qué efectos comunes hay entre lo que es la nulidad matrimonial y el divorcio, y aquí tenemos la compensación económica. Por ende, hay que conocer lo que es la compensación económica, los requisitos y la naturaleza jurídica, que es bastante discutida. Lo otro que se pregunta bastante en examen de grado en materia de familia es sociedad conyugal. ¿Ya? ¿Qué es la sociedad conyugal? Y sobre todo la administración de la sociedad conyugal. ¿Quién la administra? ¿Cómo es esta administración y qué límites tiene esta administración en la sociedad conyugal? ¿Ya? Eso, es más, filiación se pregunta re poco y yo le daría más énfasis a los efectos de la filiación. Pero eso, en sucesorio, preguntas muy frecuentes: ¿qué es la sucesión por causa de muerte y sus características? Diferencia entre heredero y legatario. El artículo 688, que son estas inscripciones que se deben hacer, dicen los profesores que es imperdonable no saber ese artículo. La posesión de la herencia, y yo me atrevería a decir, bueno, sucesión intestada, los órdenes sucesorios hay que saberlo y cómo proceden. El testamento se pregunta re poco, pero obvio hay que saber un concepto de testamento, y también las asignaciones forzosas. Yo creo que entre la diferencia entre heredero y legatario y las asignaciones forzosas, sobre todo el tema de las legítimas, es lo que más se pregunta en derecho sucesorio, ¿ya? Eso es lo que sería en lo que es civil. En lo que es procesal ahora, bueno, aquí tenemos grandes áreas: derecho procesal orgánico, jurisdicción, competencia y qué tribunales forman parte del Poder Judicial. Énfasis en eso. Preguntan mucho lo que es jurisdicción, preguntan mucho lo que es competencia. En jurisdicción, sobre todo, hay que saber qué es jurisdicción. Hay un concepto legal y hay un concepto doctrinario. Hay que saberse ambos, porque la verdad es que no está definiendo realmente lo que es la jurisdicción en el Código Orgánico de Tribunales y en la Constitución Política de la República. Y también, sobre todo, yo le daría énfasis aquí a los equivalentes jurisdiccionales y a estas atribuciones que tienen los tribunales de justicia. En lo que es competencia, concepto de competencia, cómo determino la competencia
y las reglas generales de competencia. Muy preguntado, ¿ya? Y también suele suceder, pero ya no es pregunta de muy preguntado, sino que cuando uno va muy bien en el examen de grado, suelen preguntarte cómo yo alego esta, esta incompetencia, ¿ya? Así que también darle énfasis a eso. Un abogado que no sabe qué tribunales de justicia conforman el Poder Judicial, ¿cómo va a ser abogado? Así que eso sí o sí. Y que también tener ciertos ejemplos, como por ejemplo el juzgado de policía local, que no forma parte del Poder Judicial y qué importancia hay que no forme parte. Los jueces árbitros suelen ser preguntados, pero en breve. Yo creo que es más importante esta estructura piramidal. Y ahí se pregunta más cómo se conforma la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Disposiciones comunes a todo procedimiento aquí, partes, ¿ya? La verdad es que re poco he visto preguntado en lo que es proceso, procedimiento y qué diferencia hay. Lo he visto muy poco preguntado. Sí, se van directamente a quiénes pueden ser parte en el juicio y aquí hablamos de las partes y de terceros. ¿Y qué terceros podemos encontrar? Y aquí lo vinculamos con las tercerías en juicio ejecutivo. La capacidad. Preguntadísimo también, y esto también les digo que es imperdonable. Saber capacidad, sobre todo el tema del jus postulandi, patrocinio, poder, cómo constituye un patrocinio, cómo constituye un poder o mandato judicial, qué objetivo tiene el patrocinio, cómo yo lo conformo y también qué personas son capaces para tener un patrocinio y para tener un mandato judicial, cómo se extingue, o sea, todo, en definitiva. Ya, así que se pregunta mucho. Saber qué es emplazamiento y tener un contexto muy genérico. ¿En qué sentido? De saber cómo se realiza el emplazamiento en juicio ordinario, en juicio sumario y en juicio ejecutivo. Sí o sí saber la notificación y saber el transcurso del plazo. Las actuaciones judiciales, lo que más se pregunta, cómo se decretan las actuaciones judiciales. Las notificaciones, la verdad es que yo re poco la he visto preguntada como en detalle, pero la que más se pregunta es la notificación personal, la notificación por cédula y re poco la notificación por aviso, pero se pregunta igual. ¿Ya? ¿Qué más? Resoluciones judiciales en disposiciones comunes a todo procedimiento. Preguntado. Muy. Sobre todo 158 del CPC, preguntadísimo en examen de grado. Saber qué es una sentencia definitiva, qué es una sentencia interlocutoria de primer y segundo grado, tener ejemplos. Autos, decretos, también tener ejemplos. También las sentencias o resoluciones judiciales más bien, que son de término, cuándo van a tener efecto o cuándo se van a encontrar firmes y ejecutoriadas y cuáles son las que causan ejecutoria. Esas son las dos grandes clasificaciones que más se preguntan y sobre todo los efectos de las resoluciones judiciales, cosa juzgada y deshacimiento del tribunal. Cosa juzgada, tema, o sea, le podrían partir el examen de grado preguntando el tema de la cosa juzgada. Yéndonos al juicio ordinario, tener un esquema general, o sea, hay que saber todo el esquema del juicio ordinario, se pregunta mucho sobre todo estas partes de las excepciones, cómo yo inicio, eso también se pregunta mucho. Se pregunta mucho también la etapa probatoria. ¿Cómo se inicia la etapa probatoria con esta resolución que recibe la causa prueba? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Cómo se notifica? ¿Cómo puedo impugnar esta resolución? Los medios de prueba también suelen ser preguntados, pero pónganle énfasis a los más, ¿ya? O quizás a las particularidades de los medios de prueba. Y eso del juicio ordinario, la verdad. Incidentes, más que nada la tramitación y las medidas prejudiciales suelen preguntarse sobre todo las medidas prejudiciales precautorias o las medidas cautelares o medidas precautorias también se preguntan harto. En lo que es juicio sumario, las particularidades. Ya, obviamente la tramitación, pero ¿qué particularidades hay en el juicio sumario? Y en el juicio ejecutivo yo me atrevería a decir esta gestión preparatoria, ¿qué requisitos necesito yo para poder iniciar un juicio ejecutivo y las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva? El tema del mandamiento de ejecución y embargo, muy preguntado, ¿cuáles son las menciones del embargo y qué efectos produce que se embargue? Y aquí nos vamos al tema del objeto ilícito, ya de las cosas embargadas por decreto judicial. Se pregunta mucho qué efecto produce la sentencia en juicio ejecutivo, que aquí también se da una particularidad
que produce efecto de cosa juzgada formal, ya que eso también se pregunta, y las tercerías. La verdad es que pocos profes preguntan las tercerías, pero sí es cortito y hay un cuadro en el Drive, así que no cuesta nada revisarlo. En recurso está más que decir que apelación y casación en la forma, incluso más que en el fondo, se preguntan mucho. Hagan un paralelo en todos los recursos, qué resoluciones procede. Y bueno, en el Drive también hay un paralelo, pero ante qué finalidad tiene, ante qué resoluciones procede, en qué plazo también se pueden interponer, ¿ya? Tramitación del recurso de apelación, muy preguntado, y particularidades de la casación en la forma y causales de la casación en la forma. En lo que es proceso penal, yo me he dado cuenta que preguntan mucho los principios del proceso penal. Los intervinientes hay que darle énfasis a la víctima y esta figura del querellante. Siento que se pregunta muchísimo. Las formas de inicio del proceso penal, la formalización. ¿Qué objetivo tiene la formalización? ¿Qué efectos tiene la formalización? ¿Y qué cosas puedo pedir yo en la formalización? Y también medidas cautelares personales paralelo con las medidas cautelares reales en civil. Saber qué es, cuándo procede sobreseimiento temporal y cuándo procede sobreseimiento definitivo. La verdad es que el resto, la acusación, la decisión de no perseverar, la AFJO, incluso el Tribunal de Oral en lo Penal cuando empieza a intervenir en el juicio oral, la verdad es que se pregunta re poco. Pero sí, por ejemplo, podrían preguntar recursos. ¿Qué recurso procede ante la sentencia que dicta el Tribunal Oral en lo Penal? Y ahí es recurso de nulidad, no se apela. Es una excepción a estas sentencias definitivas que no se apelan, ¿ya? Y procedimiento simplificado se pregunta mucho también, más que el abreviado, pero sí también darle énfasis ahí. En lo que es constitucional, bueno, esto se traduce en un estudio de la Constitución. ¿Qué sugiero yo? Dividirla por partes la Constitución. Tiene una parte que es más bien de principios, que es las bases de la institucionalidad, tiene una parte de derechos y tiene una parte orgánica, así que dividirlo así. Yo siempre he dicho hay que saberse de memoria artículos 1, 5, 6 y 7 de la Constitución. Los derechos fundamentales, hay que ver profe a profe quién pregunta los derechos fundamentales, pero sí hay que tener una actualidad respecto a este tema, ¿ya? La parte orgánica, presidente de la República. ¿Por qué el presidente de la República tiene tantas atribuciones? Y es porque tenemos un gobierno presidencialista actualmente. Ojo, porque puede cambiar esto con la actual constitución. Y acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Tribunal Constitucional, y la acusación constitucional se suelen preguntar mucho, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les sirva. Igual llevo como unos 20 minutos, 25, no sé cuánto, hablando, así que espero que les sirva y cualquier duda ya saben que estamos hablando, ¿ya? Que estén bien, cuídense.